Bendito Padre Celestial, damos alabanza, gratitud, que todo el honor y la gloria en el cielo, en la tierra y en todo el universo sean dadas a usted por ser nuestro creador, nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque hasta ahora a sus hijos fieles los congrega en cualquier lugar de este mundo para escuchar su santa palabra. Gracias por la justicia de Cristo y sus méritos que hacen posible que el Espíritu Santo nos conceda la sabiduría del cielo y el discernimiento para poder ver en los acontecimientos de la historia el más seguro cumplimiento profético. Donde quiera que estén mis hermanos y mis amigos, bendígales en sus hogares, en su iglesia en casa, en las diferentes congregaciones que van a escuchar este tema. Padre mío, gracias por darnos el alto honor de poder trazar su palabra, de poderla entender y usar la palabra de Dios y el espíritu de profecía para trazar correctamente la verdad, para poder advertir en este momento antes que sea demasiado tarde. Muchas gracias por amarnos, por su paciencia, por perdonarnos y por habernos emancipado, habernos librado, libertado de las tinieblas, por habernos sacado de Babilonia, por habernos sacado de ese sistema en apostasía. Gracias, Señor, porque hoy estamos libres en Cristo, podemos adorar en la verdad, predicarla libremente y advertir a los hermanos fieles de estas señales que nos anuncian el inminente cierre de la gracia, previa ley dominical nacional en Estados Unidos y ley dominical mundial. Señor, le pedimos su santa y divina dirección para mis hermanos, donde quiera que estén, en los diferentes países y en este país de Colombia también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Los estoy saludando allá donde ustedes están, en cualquier lugar de este mundo, de este vasto universo. Es un alto honor para nosotros poder presentar la palabra de Dios en esta ocasión. Hemos traído este tema de actualidad como cumplimiento de la profecía, donde vamos a estudiar que los jesuitas católicos romanos se apoderan del gobierno en Estados Unidos para hacer que todos guarden el domingo. Es una gran bendición, hermanos, podernos dirigir y alertar a las personas sobre este inminente peligro en estos tiempos. Aquí está nuestro contacto de WhatsApp. Estamos transmitiendo desde Colombia. Nos pueden escribir al más 57 321 815 57 56. Somos un ministerio llamado el Remanente Adventista del Séptimo Día Protestante y Reformador. Somos adventistas del séptimo día, historicistas, protestantes y reformadores. Predicamos el mensaje del tercer ángel alzando la voz como trompeta para anunciar al mundo el mensaje final de Dios. Practicamos verdadera reforma pro salud y predicamos solo Biblia y espíritu de profecía. No estamos registrados ni unidos a Roma, no estamos unidos al Estado ni al falso sostén propio. Cristo, los escritos de los apóstoles y profetas son el fundamento de nuestra iglesia. No tenemos jerarquías y todos somos hermanos. Aquí, hermanos, a este número nos pueden escribir y de regreso les estaremos enviando todos los materiales, los libros que citamos, algunas escuelas sabáticas también, que nos podemos, por así decirlo, compartirles a ustedes para que las estudien también en casa, ¿verdad?
Así que, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, hoy queremos transmitir desde este lugar este tema y esperamos que sea de grande bendición para todos poder estudiar en este día, poder estudiar también este tema en esta noche. En las diferentes partes donde se encuentren mis amados hermanos, ahí estaremos llegando hasta sus hogares para poderles ilustrar correctamente la verdad presente. Tengo aquí en mis manos esta revista que en Colombia es una revista nacional, se llama la revista Semana. La fecha de esta revista nos anunciaba el 18 de marzo del 2013 la llegada del primer papa jesuita en la historia de la Iglesia Católica. Y la revista preguntaba, bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa la llegada del primer papa jesuita en la historia de la Iglesia Católica? Eso es un acontecimiento, o fue un acontecimiento bastante sorprendente. El primer papa jesuita en la historia eh, de la Iglesia Católica, en el alto mando, ¿sí? Hablando de Francisco I, ¿sí? Así que hoy estaremos mirando a ver qué significa esto, cómo los jesuitas se han apoderado, ¿cierto? Se han apoderado del gobierno de Estados Unidos y vamos a ver en qué consiste la labor de los jesuitas y cuál es el panorama, cuál es el panorama que se presenta para este mundo, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice en Testimonios para los Ministros, página 116, párrafo 2. Este libro también lo podemos compartir en PDF a quienes nos lo pidan, al igual que los otros libros que estaremos mencionando. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. Hermanos, para este tiempo han avanzado más de 100 años cuando se escribió esta cita. Y ahora sí, más que nunca, ya estamos cruzado el umbral de estos grandes y solemnes acontecimientos. Y sorprende, hermanos, que aquí diga, muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión, en rápida sucesión. Las profecías finales, los eventos finales serán rapidísimos, ocurrirán uno tras otro. Y por estos días, hermanos, hay muchas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. En el próximo tema vamos a mencionar, vamos a hacer un listado de todas esas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, ¿cierto? La unidad ecuménica, la unidad de la Iglesia y el Estado, las doctrinas de demonios, la apostasía, ¿sí? El auge de la inmoralidad, se está cumpliendo ante nuestros ojos. La imagen de la bestia, ya la marca de la bestia, que es una realidad, hermanos, donde el decreto que obliga a cerrar el comercio los domingos, a descansar ese día para la adoración desde tiempos de la hermana Juárez, 1897, había salido ya en parte en algunos estados y ahora está yendo a todos los estados de Estados Unidos. Estaremos presentando ese informe. Entonces, muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión, ¿sí? En rápida sucesión, una tras otra, rapidísimo. Y todo elemento de poder está por ser puesto en acción. Está listo, hermanos, el poder de la bestia, el poder perseguidor, el poder del cuerno pequeño, de ese cuerno que se ha engrandecido sobremanera, ¿sí? Está listo ese poder, hermanos. También está lista la segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos. Está en su lugar ya. El espiritismo está en su lugar, aliado con la iglesia, ¿sí? Los poderosos de la tierra están unidos para entregarle el poder y la autoridad a la bestia.
El mismo diablo está ocupando ya su lugar en los acontecimientos finales, se ha preparado para esta gran lucha y obviamente nosotros, el pueblo de Dios, también estamos ya en nuestro lugar, como fieles atalayas, como mensajeros del tercer ángel, del mensaje del tercer ángel. El Señor nos ha traído a vivir en este tiempo para ocupar nuestro lugar. Y gloria a Dios, hermano, donde quiera que usted esté, en algún rincón humilde, en algún lugar del campo, en cualquier lugar donde usted esté, usted forma parte de esta iglesia remanente, fiel en toda nación, y de esta iglesia que es una con el cielo. Y usted puede sentirse formando parte de este remanente fiel y de esta iglesia que ya tiene su lugar de atalaya, donde el Señor nos ha puesto en el puesto del deber, ¿sí? Para darle a la trompeta el sonido más seguro, más certero. Dice la profeta, la historia pasada se repetirá, ¿sí? Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida. ¿Sí? La historia de Roma, la historia de la Iglesia Católica está escrita con la sangre de los mártires, las persecuciones, las cárceles. Y esta historia se repetirá, pero gloria a Dios que nosotros tenemos al Hijo, tenemos al verdadero Cristo, tenemos en Él la vida eterna y no podemos temer nada de lo que nos haga el hombre. Perder esta vida es ganar la vida eterna en Cristo. El Señor nos la puede otorgar, así tengamos que someternos a prisiones, a cárceles, a persecuciones, aún a perder la misma vida, a perder lo material, pero el Señor es el dador de todo, el dueño del universo. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana, está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Recordemos, hermanos, que estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros, los hijos de Dios, somos objeto de persecución, ¿cierto? Y de oprobio, de tiranía por parte de Satanás y sus secuaces que tienen esta tierra. Así que, gloria a Dios, porque el Señor nos hace partícipes, hermanos, de sus sufrimientos, si así nos tocara. Bueno, hermanos, estamos viviendo en tiempos de la marca de la bestia. Tenemos que saber en qué tiempo profético estamos viviendo. Desde 1844, el Señor le entregó a la profeta de Dios un mapa para que el pueblo de Dios se ubique en el camino al cielo. Dios le mostró a la profeta de Dios el camino que el pueblo de Dios debía recorrer en el tiempo hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Desde 1844 empezó a predicarse el mensaje del tercer ángel. Comenzó el juicio investigador, el sellamiento, comenzó el zarandeo también, pero en el transcurso de ese tiempo, como lo apunta aquí el numeral 2, debía formarse la imagen de la bestia. Ya la bestia había surgido por allá en el siglo IV, ¿verdad? El sistema papal había surgido como resultado de la corrupción del cristianismo y de su unión con el paganismo, ¿sí? Y con el Estado. Había surgido el sistema papal, la bestia. Ahora en el tiempo se debía empezar a formar esa imagen de la bestia, ¿sí? Ese país que en Apocalipsis 13 aparece como la segunda bestia de Apocalipsis, que hace imagen de la primera bestia, actuando de la misma manera que actuó la primera bestia, ¿sí? Y entonces se debía formar esa imagen de la bestia. Y inmediatamente a la formación de la imagen de la bestia viene la marca de la bestia. Esa imagen de la bestia es la unión de la iglesia con el Estado, donde la iglesia católica y falsa protestante, los falsos protestantes, el protestantismo apóstata, utiliza al Estado para hacer cumplir sus dogmas, sus objetivos, sus fines. Eso es la imagen de la bestia. Y al formarse la imagen de la bestia, automáticamente viene la marca de la bestia, donde la iglesia romana
usa al Estado para que emita leyes de descanso dominical para la adoración. Sí, las famosas leyes azules existentes desde hace muchos años atrás y que ahora están yendo a todo Estados Unidos, que se han revivido con este proyecto del nacionalismo cristiano, el proyecto 2025. Entonces, a la marca de la bestia, hermanos, estamos viviendo aquí en este tiempo precisamente entre el punto número 2 y el punto número 3, la formación final de la imagen de la bestia y la marca de la bestia. En este tiempo estamos viviendo. Pero eso nos dice, amados hermanos, que entonces debemos estar predicando el mensaje del tercer ángel, alzando la voz y advirtiendo ahora, antes de que llegue ese día, advirtiendo para no recibir la marca de la bestia, ni adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir su marca. ¿Sí? Ese mensaje del tercer ángel, hermano, cuando salga el decreto dominical, cuando la ley dominical vaya de estado en estado y ocupe todos los estados de Estados Unidos y se vuelva una ley nacional y por ende una ley mundial, porque todos los países seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, hermanos, Dios enviará sobre su pueblo fiel, sobre el pueblo que se ha preparado y que ha desarrollado el carácter, recibirá la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía es el descenso final del poder del Espíritu Santo sobre sus hijos fieles para dar el potente pregón. Y el potente pregón es el mensaje del tercer ángel unido al mensaje de Apocalipsis 18, de combinados, advertir para no adorar a la bestia ni a su imagen ni recibir su marca, ¿cierto? Y también a salir de Babilonia, un llamado a salir de Babilonia, porque en Babilonia hay pueblo de Dios que debe salir. En las iglesias católicas, paganas, en las iglesias evangélicas, en las iglesias adventistas, todavía el Señor tiene unas piedras preciosas, tiene unos tesoros que están allí, pero que deben escuchar la voz y deben salir. Hermanos, nadie se va a salvar quedándose en Babilonia. Salí de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados ni recibas parte de sus plagas, dice el Señor. Salí de ella, pueblo mío, para que tú seas pueblo de Dios, mi amado hermano. Debes salir de Babilonia, salir de ese sistema en apostasía, siguiendo el ejemplo de Jesús que abandonó el sistema en apostasía de la época, el sistema judío. ¿Sí? Abandonando el templo judío, abandonando a los dirigentes judíos, abandonando a esos hombres eruditos que habían sido instruidos, pero que no quisieron aceptar la luz, aceptar al Cristo verdadero, y lo rechazaron y lo mataron. Entonces el Señor abandonó ese templo, abandonó a esos dirigentes y se congregó con personas que de verdad querían escucharle y obedecerle. Ese potente pregón, hermanos, va a ser dado como resultado de la lluvia tardía. Eso va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia que va a traer martirios, cárceles, destierros, oprobio. Y eso, hermanos, ese pequeño tiempo de angustia, ¿cierto? Va a ser la señal para el cierre de la gracia. Entonces, ¿a cuánto estamos del cierre de la gracia? Estamos solamente a poco tiempo, hermanos. Nosotros no ponemos fechas, pero podemos ver en los acontecimientos de la historia el cumplimiento seguro de la profecía. Estamos aquí entre el punto 2 y el punto número 3, que es la formación final de la imagen de la bestia y el establecimiento de la marca de la bestia en Estados Unidos y en el mundo, que es lo que va a desencadenar la lluvia tardía, el potente pregón con el pequeño tiempo de angustia que dará lugar al cierre de la gracia. Así que, hermanos, estamos viviendo en tiempos de la marca de la bestia. Hemos entrado a este tiempo de crisis. Por eso, hermanos, leemos de aquí donde dice de la Review Herald, ¿cierto? Leemos de aquí, hermanos, la cita completa que dice, me he sentido muy agobiada con respecto a los movimientos que ahora están en progreso para hacer cumplir la observancia del domingo. Cuando este servidor presentó el tema,
el mundo entero fue convertido y en armonía con la ley dominical, porque esto es lo que a la profeta se le mostró, que el mundo entero había sido convertido, o sea, convencido y convertido, y que había ido en armonía y estaba en armonía con la ley dominical. Entonces a ella la agobiaban estos pensamientos, ¿sí? Me he sentido muy agobiada con respecto a los movimientos que ahora, en 1889 ya, hermanos, ahora en 1889 están en progreso para hacer cumplir la observancia del domingo. De esto han pasado 136 años, hermanos. ¿Cuánto ha progresado, cierto? Estos movimientos para hacer cumplir la observancia del domingo. Se me ha mostrado, dijo la profeta, se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando fervientemente, ha estado trabajando fervientemente, dice la profeta. Satanás no deja de trabajar fervientemente. Satanás ha estado trabajando fervientemente, dice. Ha estado trabajando fervientemente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa. Acuérdense, hermanos, en el capítulo 36 del conflicto de los siglos o la gran controversia, se habla de la libertad de conciencia amenazada. Ahora, hermanos, está siendo restringida la libertad religiosa. Se está obligando a adorar en las escuelas y colegios. Se está obligando a leer la Biblia y a enseñar los mandamientos católicos, donde el sábado católico es el primer día de la semana, ¿sí? Planes de seria importancia para el pueblo de Dios están avanzando de manera clandestina entre los clérigos de varias denominaciones, los dirigentes religiosos de las denominaciones. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganarse el favor popular para hacer cumplir la santidad del domingo. Todas las denominaciones con sus dirigentes, unidas en ecumenismo, unidas a Roma, unidas al Estado, recibiendo beneficios del Estado, todas por igual, incluyendo a la denominación adventista, que es una empresa corporativa. Todas están trabajando con sus dirigentes para traer de vuelta, ¿cierto?, la santidad del domingo. No hay ni una sola denominación o iglesia llamada así, caída, que esté en armonía con la palabra de Dios y la doctrina pura. No la hay. Todas las denominaciones están en apostasía. Por eso, hermanos, la profeta de Dios dice que la iglesia verdadera no es ninguna denominación. Somos las almas fieles en toda nación que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, no importa dónde se encuentren, no importa dónde nos encontremos, no importa dónde nos congreguemos, si es en la prisión, si es en una casa, si es en el campo, si es bajo un árbol, no importa, somos la iglesia de Dios, la iglesia que es una con los seres celestiales, ¿sí? Si se puede inducir al pueblo a favorecer una ley dominical, entonces el clero tiene la intención de ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a guardar el domingo. Eso está escrito, hermanos. En estos días se está cumpliendo esta situación. Y esta advertencia tan solemne, hermanos, dice, hemos de esperar hasta el cumplimiento de las profecías. Hemos de esperar hasta el cumplimiento de las profecías del fin antes de decir algo acerca de ellas. Hermanos, en la denominación adventista les han dicho a sus miembros que ellos tienen un pool de abogados allá en Estados Unidos y que ellos están pendientes en el Congreso y que apenas escuchen de una ley dominical les van a avisar para que entonces salgan en ese momento al campo. Eso será demasiado tarde para salir de la ciudad, demasiado tarde para salir de la apostasía, demasiado tarde, ya no habrá tiempo de preparación. ¿De qué valor serán entonces nuestras palabras cuando ya lleguen
la profecía se cumpla. ¿De qué valor? Hemos de esperar hasta que los juicios de Dios caigan sobre el transgresor antes de decirle cómo evitarlos. Hermanos, vamos a esperar a que se cierre la gracia y caigan las plagas para poderle advertir a la gente cómo evitar la marca de la bestia. Será demasiado tarde, hermanos. Tenemos que hacerlo ahora, ¿verdad? Y lo estamos haciendo para la gloria de Dios. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Acaso no es la palabra de Dios la palabra profética más segura? Donde se nos ha demostrado el camino que debemos recorrer hasta llegar al cielo, y en ese camino está la imagen de la bestia, la marca de la bestia, está el fuerte pregón, ¿cierto? La lluvia tardía, el cierre de la gracia. Tenemos claro, hermanos, el mapa que el Señor nos ha entregado para la gloria de Dios. Tenemos que ver las cosas predichas, tenemos que ver que las cosas predichas se cumplen antes de creer lo que Él ha dicho. No vamos a esperar como Tomás a ver para creer. Debemos creerle al Señor, creer en su palabra profética. Por eso la palabra de Dios en 2 Crónicas 20:20 dice: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Gloria a Dios por la fe que nos ha dado para creer en la palabra de Dios, en los testimonios de la profeta de Dios, ¿verdad? La luz nos ha llegado en forma clara y distinta, mostrándonos que el gran día del Señor está cerca, a las puertas. Sí, a las puertas, hermanos. Estos acontecimientos finales van a ser rapidísimos, en rápida sucesión. Leamos y entendamos antes que sea demasiado tarde. Esta cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 20. Hemos de esperar hasta el cumplimiento de las profecías del fin antes de decir algo acerca de ellas. Bueno, hermanos, con esa breve introducción, entonces, recordamos que el tema que estamos predicando, presentando, se llama Jesuitas se apoderan del gobierno en Estados Unidos para hacer que todos guarden el domingo. Bueno, hermanos, si vamos a hablar de los jesuitas, entonces tenemos que ver quiénes son los jesuitas, ¿verdad? Tenemos que ver quiénes son los jesuitas. Y para eso hemos de citar algunos escritos de estos dos libros llamados, por un lado, los terroristas secretos, por otro lado están las llaves de esta sangre, hay otro que se llama Monita Secreta, hay otro que se llama los engaños del Vaticano. Estos libros los estaremos también compartiendo en PDF para quienes así lo requieran. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver aquí. Recuerden nuestro contacto, quienes nos van a escribir para solicitar los libros y el PowerPoint. ¿Quiénes son los jesuitas? Allá en el conflicto de los siglos, el capítulo 12, titulado La Reforma en Francia. Allá se nos describe correctamente por parte de los historiadores citados por la hermana White y por ella misma se nos describe, ¿cierto? ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Cierto? Entonces, dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma, miren que los jesuitas surgen como la contrarreforma para acabar con la reforma. ¿Sí? Para terminar con la reforma protestante de los años 1517 en adelante. Para acabar con esa reforma protestante surge la orden de los jesuitas. Pasados los primeros triunfos de la reforma, de los reformadores, todo lo que hicieron con la verdadera educación en las escuelas, escuelas protestantes, que casi terminan con el sistema papal. Pero pasados esos primeros triunfos de los reformadores, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con la reforma protestante. El diablo no se quedó quieto. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, hermanos, 1517 en adelante, 1538,
con Ignacio de Loyola, surge la orden de los jesuitas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde 1538? Hermanos, ahora en el año 2017, bueno, en el año 2038 se cumplirían esos 500 años, ¿sí? Estamos prácticamente a 490 años, 488 años de progreso de los jesuitas para acabar con todo lo que el protestantismo ha hecho. Ahora tenemos papa jesuita, presidente de Estados Unidos jesuita, vicepresidente jesuita, presidente de la Conferencia General jesuita, director de Libertad Religiosa jesuita, pastores jesuitas, jesuitas infiltrados en todas las iglesias, en todos los sistemas. Entonces dice, nació la orden de los jesuitas que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Hermanos, en casi 500 años, los jesuitas han extendido su poderío hasta el punto que están adueñados del gobierno de Estados Unidos. Y el objetivo de ellos es traer de vuelta el poder papal a través de la observancia del dominio. ¿Sí? Ese es el objetivo de ellos. ¿Sí? El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Hermanos, el Evangelio de Cristo había preparado a sus adherentes para estos sufrimientos. Pero ahora la orden de los jesuitas va a prepararlos a los jesuitas para sufrir lo mismo en fidelidad al Papa. Los prepararon para eso, hermanos. Para combatir contra los verdaderos cristianos, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos, a sus seguidores, un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares a los que sufrían los cristianos y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Esta es la orden de los jesuitas. El Papa Francisco es jesuita, el presidente de Estados Unidos es jesuita, los presidentes de la ONU, todos por igual son masones jesuitas, ¿sí? Y ellos tienen una estrategia: oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Por eso la palabra jesuita significa hipócrita, disfrazado, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, como este Papa Francisco, ¿cierto? Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarnos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Toda la riqueza de la cual se han apoderado los jesuitas ha sido para invertirla con el único objetivo de destruir el protestantismo y restablecer la supremacía papal. ¿Cómo se ha cumplido de bien este plan, verdad? Ahora, hermanos, ahora que los jesuitas tienen al Papa jesuita, y eso sin hablar del Papa Negro, que es el que gobierna al Papa jesuita. Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición: matar a todos aquellos que no se sujetaban a los dogmas del Papa, a los que predicaban las escrituras, perseguirlos, desterrarlos, matarlos.
No obstante el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, los más encumbrados, hermanos, los más inteligentes, los más ricos, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Fueron asesinados por no sujetarse o someterse a los dogmas del Papa, y los jesuitas eran encargados de matarlos, de desterrarlos, ¿sí? Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos, a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Así se presentó este Papa Francisco cuando inició, ¿sí? En su Renault 4, en su modelo viejito, y visitando a los pobres, y sí, y con esos votos de pobreza y de santidad. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, ¿sí? Un principio fundamental de la orden. Dice que el fin justifica los medios. No importa lo que tengas que hacer, lo importante es serle fiel al Papa y traer el poder papal de nuevo a la supremacía. No importa si tienes que matar, mentir, robar, no importa. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la iglesia. Eso es lo que está escrito en el conflicto de los siglos de los jesuitas. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado. Mira cómo se ha cumplido esto de bien. Los jesuitas se han apoderado del gobierno de los Estados Unidos. Se apoderaban, se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Hoy en día, hermanos, los jesuitas dirigen la política de todas las naciones en el mundo. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Esas escuelas católicas donde se enseñó el catecismo. Ahora de vuelta en Estados Unidos la obligación de leer los mandamientos católicos, el sábado católico, ¿sí? De orar con las doctrinas católicas, revivir la doctrina católica en las escuelas y colegios. Y si no lo hacen, les quitan el apoyo económico a las escuelas y colegios. Y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad para la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Ahora están en América. No solamente en el viejo mundo estaban, ahora ya están en América. Ya tienen presidente y vicepresidente jesuita, ¿verdad? Así que está todo claro en este aspecto, hermanos. Está muy claro y bueno, nosotros tenemos que seguir, hermanos, estudiando esa parte y seguir mirando cómo se ha cumplido la profecía, ¿verdad? ¿Cuál es el voto de juramento de los jesuitas? En la Constitución de la Compañía de Jesús se encuentra el texto de los 3 votos.
que los miembros de la compañía emiten al unirse a la orden. Esto está tomado de una sencilla investigación que usted hace en Google y le dicen esto, que los jesuitas toman tres votos, el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia. Noten lo que dice el voto de obediencia. Prometo y voto obediencia al Papa y a los superiores de la Compañía de Jesús, para la gloria de Dios nuestro Señor y para el bien de las almas. Estos votos son una expresión de la dedicación y el compromiso de los miembros de la Compañía de Jesús con su misión y su estilo de vida. Entonces ahora el general de los jesuitas le va a tomar el voto al jesuita y le dice, hijo mío, se te ha enseñado a actuar como un disimulador, un hipócrita, un jesuita. Entre los católicos romanos, ser un católico romano. Entre los adventistas, ser un adventista. Entre los protestantes, ser un protestante. Y para ser un espía, incluso entre tus propios hermanos, a creer en ningún hombre, a no creer en ningún hombre, ¿sí? A confiar en ningún hombre. Entre los reformadores ser un reformador, entre los hugonotes un hugonote, entre los calvinistas un calvinista, entre los protestantes generalmente es un protestante y obtener su confianza para buscar aún, para predicar desde sus púlpitos, como los jesuitas se han adueñado de los púlpitos, adventistas también, y poder enseñar la doctrina de Roma, el pecado original, la Trinidad pagana, la naturaleza inmaculada de Cristo, la expiación terminada en la cruz, que no hay santuario, ¿sí? Todas esas doctrinas se han enseñado, se están enseñando desde los púlpitos adventistas con los jesuitas, los pastores jesuitas, ¿cierto? Eh, Predicar desde sus púlpitos y hasta denunciar con toda la vehemencia en tu naturaleza contra nuestra santa religión y el Papa. Ellos simulan atacar al Papa, atacar la Iglesia Católica, pero son jesuitas. Lo hacen para ganarse la confianza y enseñarles las doctrinas católicas. Lo mismo pasa con Esteban Bor, ¿sí? Con toda esta serie de predicadores de la corporación. A veces simulan denunciar la apostasía de la corporación, pero enseñan doctrinas de demonios. ¿Sí? Que no hay Espíritu Santo, que solamente la divinidad es compuesta por dos personas, el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo proviene del Hijo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Doctrinas de demonios, que ahora el diezmo no está en vigencia, que no es necesario traer el diezmo. Doctrinas de demonios que arrastran el rebaño por estos lobos rapaces. Y entonces dice, denunciar, ¿no? E incluso descender tan bajo como para convertirte en un judío entre los judíos y que seas activado para poder recabar toda la información en beneficio de tu orden, la orden de los jesuitas, como un fiel soldado del Papa. Los jesuitas son soldados del Papa. Bueno, hermanos, allá en Testimonios para los Ministros estaba escrito acerca de esto. En la página 474 dice que era el plan de Satanás. El plan de Satanás es de las trampas de Satanás a través de los jesuitas. Miren lo que dice. Dice el gran engañador, hablando de las trampas de Satanás. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Entre los adventistas dicen, no, pero es que él es el ungido de Jehová, él es el presidente, es que es el pastor. Profesan la misma fe. No, es que él es el anciano, el líder. Es adventista, dicen, pero son jesuitas, profesan la misma fe. De esta manera, dice Satanás, muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Antes enseñaba que guardar los mandamientos de Dios nos era necesario, nos es necesario. Pero ahora se dice que como nacimos pecadores, no podemos guardar los mandamientos de Dios y que eso solamente va a pasar cuando Cristo venga y nos transforme. Ya no se cree
en la última generación sin pecado. Ya no se cree en la imposibilidad de pecar. Ahora te han enseñado, abrazando la doctrina de que naces pecador, del pecado original católico, agustiniano. Te han enseñado que como naciste pecador, así te quedas hasta que Cristo venga y te transforme y entonces te lleve al cielo transformado. Pero ¿qué va a pasar cuando se cierre la gracia y te sorprenda a ti o a mí en pecado? Seremos sellados para la muerte eterna. Y cuando venga Cristo no nos va a reconocer. Apartaos de mí, nos va a decir, ¿cierto? Porque estábamos creyendo en un falso Cristo. Estábamos creyendo en la doctrina adventista que enseña a que no podemos dejar de pecar, a que no se puede ser santo aquí y ahora, en la justicia de Cristo y con el poder que Dios nos da para obedecer sus mandamientos. Bueno, y entonces dice, de esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Noten lo que ha pasado. Los adventistas se han ido al mundo para supuestamente ganar a los mundanos. Se han ido a los católicos para supuestamente ganar a los católicos, a los protestantes para ganar a los protestantes evangélicos, pero en lugar de ganarlos a ellos, ellos se han convertido en mundanos, en católicos y en evangélicos. Las trampas de Satanás les han dado resultado a Satanás. Así se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, dice Satanás a sus ángeles. Y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Ahora nos dicen fanáticos, extremistas, ¿verdad? Entonces ya no tienen celo. Sigue diciendo el diablo. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado, a los verdaderos adventistas del séptimo día, que somos el remanente fiel, es que nos ataca el enemigo. Somos objeto de oprobio y de persecución. A la denominación adventista que ya enseña desde sus púlpitos a guardar el domingo, en sus publicaciones, en sus escuelas sabáticas, a exaltar el domingo, no la va a perseguir. No los persigue a los adventistas de la denominación porque son católicos y evangélicos, son protestantes falsos, ¿sí? Con doctrinas católicas y protestantes. Debemos suscitar la indignación popular contra ella, contra la secta guardadora del sábado. El sábado en la denominación adventista ya no se guarda, se pisotea, porque en el sábado se hacen dramas, se hacen chistes, se enseñan doctrinas de demonios, se cantan himnos de la Trinidad, himnos católicos, evangélicos. Se hacen negocios en sábado, se venden libros, se venden comidas. Los niños hacen del templo una perfecta Babilonia con esos jóvenes, con esas marchas, esos dramas que hacen, esas risotadas. Ya no se guarda el sábado, se pisotea el sábado. Entonces, llamaremos, dice allí, ¿no? Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios según el mundo e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Induciremos a las autoridades, al gobierno civil, a cumplir nuestros propósitos. Leyes del gobierno para hacer cumplir las doctrinas de Roma, satánicas. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes, hablando de la adoración y del descanso dominical a través de leyes severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, dice el diablo a sus ángeles, y cómo van a obrar a través de los jesuitas cuando recuperen el poder, ahora en este tiempo, hermanos, donde los jesuitas se han apoderado del gobierno de los Estados Unidos y de todo el mundo. Cuando dispongamos del poder, o sea, en nuestro tiempo ya, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieren abandonar su lealtad a Dios.
indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, hermanos, mire, aquí el diablo es claro y dice, en tiempos pasados usamos a la iglesia de Roma, a la iglesia católica, a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos, ¿cierto? La Edad Media, hermanos. Pero ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes también, a la iglesia adventista, a las iglesias evangélicas, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los bautistas, a los luteranos, a los metodistas. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, así le llama el diablo a la iglesia católica, el brazo derecho de nuestro poder, al cual se han unido los protestantes falsos. Dispondremos finalmente de una ley para examinar a todos los que no se sujeten a su autoridad, para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. El decreto de muerte, el pequeño tiempo de angustia. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, o sea, del domingo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. Oramos para que usted, mi amado hermano, no esté en ese grupo, que cuando venga el decreto de muerte y la crisis, no titubee, no se desanime y no se vaya a engrosar las filas del enemigo, que no sea zarandeado. Pero antes de recurrir a esas medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Primero va a intentar convencernos, ¿sí? Pacíficamente, engañarnos y entramparnos a los que estamos honrando el verdadero día de reposo. Podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se considerarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones, que confunde el juicio y anula la capacidad de discernir, los hará caer. Aquí el diablo nos está avisando y nos está diciendo cómo es que nos podría hacer caer aún a los escogidos, ¿sí? Por la mundanalidad, por los deseos de la concupiscencia, por el orgullo, por la complacencia del apetito, de las bajas pasiones, nos va a hacer caer. Dios quiera que seamos librados de esto. Tendré en el terreno como agentes míos, mire aquí los jesuitas, a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Verdades mezcladas con mentiras. ¿Sí? También tendré incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Está hablando Satanás. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia, y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas, porque se acabará el tiempo de gracia, se cerrará la puerta, ya no habrá tiempo para prepararse, y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. Los planes de Satanás ahí escritos, hermanos. Terrible, ¿verdad? Allí escritos los planes de Satanás. Entonces, hermanos, dice ahí en el conflicto de los siglos también. La historia prueba, hablando de la iglesia romana, de los jesuitas,
La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones, de recuperar el gobierno, ¿cierto? De introducirse en el gobierno. Y para favorecer sus propios fines, a una costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. Se cita el caso de que en el año 1204, el Papa Inocencio III arrancó de Pedro II, rey de Aragón, este juramento extraordinario. Yo, Pedro, de rey de los aragoneses, declaro y prometo ser siempre fiel y obediente a mi Señor el Papa Inocencio, a sus sucesores católicos y a la Iglesia romana, y a conservar mi reino en su obediencia, defendiendo la religión católica y persiguiendo la perversidad herética. Hermanos, este modelo es copiado por los presidentes de la ONU. Cito del libro Los terroristas secretos. A continuación, parte del juramento de los jesuitas. Esto está escrito en este libro citado por el historiador Edwin Sherman, ¿sí? 1833, página 118-124. Dice el jesuita cuando toma su juramento: yo prometo y declaro que no tengo opinión ni voluntad propia, ni ninguna reserva mental, ni vivo ni muerto, sino que sin titubear obedeceré cada mandamiento, orden que reciba de mis superiores en la milicia del Papa. Más aún, prometo y declaro que cuando se me presente la oportunidad haré guerra secreta o abiertamente contra las herejías, los protestantes y los liberales, según se ha dirigido, para extirparlos y exterminarlos de la faz de la tierra, y que no me importará la edad, el sexo, la condición, y que ahorcaré, quemaré, botaré, herviré, estrangularé y quemaré vivos a todos los infames herejes. Desgarraré las entrañas de las mujeres y moleré las cabezas de los niños contra las paredes para eliminar para siempre a esa desgraciada raza. Esto es lo que votan, lo que juran los jesuitas, hermanos, con estos presidentes jesuitas, con estos gobernadores jesuitas, papas jesuitas. Y cuando no pueda hacerlo abiertamente, utilizaré la copa con el veneno, la cuerda estranguladora, la bala sin consideración alguna del honor, del rango o de la autoridad que posea la persona o personas cualesquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, tal y como sea dirigido por algún agente del Papa o por algún superior de la Hermandad de la Santa Fe, la Sociedad de Jesús. Este es, hermanos, la cruel y aberrante juramentación de los jesuitas, ¿sí? Esto lo debemos tener en cuenta, hermanos, ahora que los jesuitas se han apoderado del gobierno en Estados Unidos para hacer que todos guarden el domingo. Este tiempo, hermanos, ha llegado, ¿cierto? Aquí, hermanos, en la palabra de Dios, ¿cómo se presenta al sistema papal con el representante jesuita? ¿Cómo se lo presenta? Dice, no se engañe nadie, allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 13. ¿Cómo se presenta al sistema papal en la Biblia? Se lo presenta como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el misterio de iniquidad, el inicuo, aquel que llegó por obra de Satanás, porque el sistema papal fue traído por obra de Satanás. Aquí lo dice, hermanos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 3 al 13, leo de la palabra de Dios. No se engañe nadie en ninguna manera, dice el versículo 3, porque no vendrá, hablando de la venida de Cristo, no vendrá sin que venga antes la apostasía. Estamos viviendo en tiempos de apostasía a todo nivel, hermanos. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el sistema papal, ¿verdad? El que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios,
sobran las citas donde ellos mismos demuestran y reconocen que aceptan al Papa como un verdadero Dios en esta tierra. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Dice Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que este sistema papal sea revelado en su tiempo. Ya faltaban pocos años para que el sistema papal sea revelado, ¿verdad? Desde el año 538. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, estaba obrando a través de la Roma imperial, de la Roma pagana, de los Césares. Ya está obrando el misterio de iniquidad en tiempos de Pablo, dijo. Solamente hasta que sea quitado del medio el que ahora impide el poder romano imperial iba a ser quitado del medio, ¿cierto? En el año 508, el sistema romano pagano, el continuo paganismo iba a ser quitado en el 508 para dejarle libremente el paso al sistema papal en el año 538. Bueno, y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos. Hermanos, aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 dice que el sistema papal llamado inicuo, ¿cierto? Es puesto o aquel cuya venida es según la operación de Satanás. Y a este poder, hermanos, satánico, está unido la iglesia adventista y las protestantes, a este poder traído por Satanás. El adventismo moderno de la denominación se ha unido al poder de Satanás. ¿Sí? Aquel cuya venida es según la operación de Satanás con todo poder y señales y milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, aquellos que rechazan la verdad sencilla, hermanos, no reciben la verdad sencilla, entonces son engañados. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño, operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Aquellos que no quieren creer la apostasía de la denominación, aquellos que dicen, no, eso es un montaje, no, estos son disidentes, aquellos que no quieren creer, hermanos, en que la denominación adventista es una empresa dirigida por jesuitas, aquellos que no quieren creer que la denominación adventista renunció a la verdadera fe adventista de nuestros pioneros, cambiaron los pilares fundamentales de la fe, se unieron al Estado, a Roma, aquellos que no quieren creer que hay jesuitas dentro de la casa, aquellos que no quieren creer en todo, que es un sistema de engaño la denominación adventista, aquellos que rechazan la verdad sencilla van a recibir operación de error para creer a la mentira. Y lo triste de esto es que dice el versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Oramos por nuestros hermanos que nos escuchan para que no caigan en este error, en esta trampa. Por eso dice el versículo 13, el apóstol Pablo les decía a los habitantes de Tesalónica, les decía, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Hermanos, la fe y la verdad salvan. Nadie se va a salvar creyendo en la mentira, ¿verdad? Vuelvo al capítulo 36 del conflicto de los siglos. La libertad de conciencia amenazada, dice, si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que echar una mirada en la historia del romanismo.
por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía por la vida. Siempre que se ha leído este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista y se echará de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón contrito y un espíritu humilde y obediente. Vamos a ver un poco de la historia, hermanos, porque aquí dice, si queremos ver o comprender la resuelta crueldad de Satanás, manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que echar una mirada en la historia del romanismo. La hermana White dice, el papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días, según lo que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Así actúa la Iglesia Católica, camuflándose como un camaleón, con apariencia variable. No hay que guardar la palabra empeñada con herejes, dice, ni con personas sospechosas de herejía. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Hermanos, los adventistas del séptimo día, en un simposio que hicieron al final del año, allá en principio iba a ser en la Universidad de Loma Linda, luego lo trasladaron de sitio. Allí hicieron un simposio donde le colocaron como título Adventistas y católicos, ¿qué tienen que aprender el uno del otro? Y ellos dijeron allí, el pastor Ruinder Bruisma dijo, la iglesia católica ha cambiado, ya no es la misma, ahora es considerada como parte de la iglesia de Cristo. ¿Cierto? Eso dijeron los adventistas de la iglesia católica. Pero ¿qué dice la profeta de la iglesia católica? Lo que acabamos de leer. La ascensión de la iglesia católica al poder señaló el principio de la Edad Media. Miren que la Edad Media está determinada por esa subida o esa ascensión de la Iglesia Católica al poder en el año 538, ¿sí? El principio de la Edad Media, cuando fue nombrado el obispo de Roma cabeza de las iglesias y corrector de herejes, 538 después de Cristo. Cuando empieza la Edad Media, los 1260 años de persecución papal, la era de tinieblas espirituales. A medida que su poder aumentaba, las tinieblas se hacían más intensas. La fe se trasladó de Cristo, su verdadero fundamento, al Papa de Roma. En lugar de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de los pecados y la salvación eterna, la gente recurría al Papa, a los sacerdotes y a los prelados, en quienes éste delegaba su autoridad. El Papa de Roma también delega la autoridad a los pastores de la denominación adventista, y por eso la gente ciegamente recurre a estos eruditos, a estos pastores, para ver cómo debe proceder, ¿sí? Se les enseñó que el Papa era su mediador y que solo podían acercarse a Dios a través de él, y más aún, que estaba en lugar de Dios para ellos, y por lo tanto debía ser obedecido sin vacilar. Cualquier desviación de sus requerimientos era causa suficiente para que se lanzaran los más severos castigos sobre los cuerpos y las almas de los ofensores. Hoy en día, si un miembro de iglesia no le obedece al manual de iglesia, al anciano, al pastor, obviamente que es objeto de persecución.
ya lo quitan de la lista, ya no le quedan los cargos, ya lo comienzan a ver como un bicho raro y lo terminan excomulgando, borrando, ¿verdad? Desfraternizando. Entonces, de ese modo, la atención de la gente se desvió de Dios para dirigirse a hombres falibles y sujetos a error. Y todavía más, al mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por medio de ellos. Tremendo esto, ¿no? Cuando la gente confía en los hombres falibles y sujetos a error y se sujeta y pone la atención a ellos, sencillamente dice, se está dirigiendo y poniendo su confianza al mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por medio de ellos. El pecado se cubrió con un manto de santidad. Hermanos, hoy en día en la denominación adventista, el pecado se lo cubre con un manto de santidad. ¿Y cómo? Enseñándoles que como nacieron pecadores, no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga, y entonces se les da una licencia para que sigan pecando, pues nacieron pecadores y no pueden guardar los mandamientos de Dios. A eso se le llama la doctrina de demonios de la imposibilidad de la perfección cristiana aquí y ahora en la justicia de Cristo. ¿Sí? Cuando se suprimen las escrituras y el hombre se considera supremo, todo lo que podemos esperar es fraude, engaño y degradante iniquidad. En la denominación adventista se han suprimido los testimonios de la hermana White. Y lo único que se puede esperar, hermanos, es fraude, engaño y degradante iniquidad. Con la elevación de las leyes y tradiciones humanas, se manifestó la corrupción que siempre resulta cuando se pone a un lado la ley de Dios. Escrito en el libro Historia de la Redención, página 348, párrafo 1. Y aquí también dice en el conflicto de los siglos, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, a través de las entidades de salud, a través del Foro Económico Mundial, de la Unión Europea, a través de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, a través de las iglesias protestantes, a través del ecumenismo, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Eso es lo que está escrito en el conflicto de los siglos, hermanos. Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento, hermanos. El sistema papal va a durar hasta que Cristo venga. Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y Juan el revelador declara, refiriéndose también al papado, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Hermanos, los que se unen al sistema papal, en sus doctrinas, en sus prácticas, en oración, en ecumenismo, en obras, en trabajos, ¿sí? En semanas de oración. Los que se unen están adorando al sistema papal y al unirse, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:8, sus nombres no están escritos en el libro de la vida, están escritos en el libro de la muerte para ser destruidos, ¿verdad? Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, en Europa y en América, se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Hermanos, ¿cuál es la manera de adorar al papado y por lo tanto adorar al diablo que le ha dado autoridad al papado? Porque Apocalipsis dice que adoraron a la bestia y adoraron al dragón que le dio autoridad a la bestia. ¿Cómo? Por medio del honor que se confiere a la institución del domingo. De esa manera se adora a la bestia
y se adora al diablo, hermanos. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Hermanos, los jesuitas se han apoderado del gobierno de los Estados Unidos. Y los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el Viejo Mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Ese es el objetivo de Roma, hermanos. Ese es el objetivo principal, imponer la observancia del domingo al hijo del papado y esa institución del domingo que el papado proclama como signo de su autoridad, como su marca, la marca de la bestia. ¿Sí? Bueno, aquí vamos entonces a decir que hace unos días este servidor presentó el tema, ¿verdad? El poder que obligará a adorar a la bestia ya está aquí, ya está aquí. Estados Unidos es un país catolizado. Su presidente, vicepresidente, son católicos jesuitas, ¿sí? Y ellos van detrás de traer de vuelta el domingo. Por eso, hermanos, hace unos pocos días, en este llamado miércoles de ceniza, ahora que se realizó este miércoles pasado, dice, la Eucaristía católica se apodera de la Casa Blanca en Estados Unidos. La oficina oval, así se llama la oficina del presidente en la Casa Blanca, la oficina oval. Es la oficina personal del presidente de los Estados Unidos. Está situada en el ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C. Junto a la oficina oval se encuentra la oficina ejecutiva de Eisenhower, que alberga al vicepresidente y las oficinas del personal de la Casa Blanca. Junto a ella forman parte del complejo de la Casa Blanca, la oficina oval y la oficina de la oficina ejecutiva de Eisenhower, donde se alberga el presidente y el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca. El 5 de marzo de 2024, hermanos, hace unos poquitos días, la administración Trump celebró una misa católica para el personal de la Casa Blanca en el recinto de la Casa Blanca. Hermanos, esto es histórico. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, en la oficina personal, en la oficina de la Casa Blanca de Estados Unidos, se celebra una misa católica con todo el personal de la Casa Blanca, ¿sí? Y la agencia católica, la misma agencia católica de noticias informó. Dice, según se informó hoy, se celebró una misa católica para el personal de la Casa Blanca en conmemoración del miércoles de ceniza. Ahí en el número 1 les voy a dejar el enlace para que se confirme esto. ¿Sí? Misa católica en honor a la Cuaresma católica en la Casa Blanca. Por eso la Eucaristía católica se apoderó de la Casa Blanca en Estados Unidos, porque estos señores, estos presidentes, vicepresidentes y el gabinete, sin excepción, son católicos o protestantes católicos guardadores del domingo y con voto de obediencia a Roma. ¿Sí? Entonces dice, un correo electrónico de la Oficina de Administración de la Casa Blanca informó al personal que la misa se llevaría a cabo en la sala del Tratado Indio a las 8:30 de la mañana, ubicada en el edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower,
adyacente a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, la primera dama, Melanie Trump, también emitieron un saludo por el miércoles de ceniza, pues son católicos, ¿verdad? Dijeron el presidente y su esposa, este miércoles, este miércoles de ceniza nos unimos en oración a las decenas de millones de católicos estadounidenses y otros cristianos que comienzan la santa temporada de Cuaresma. Católicos y cristianos protestantes apóstatas unidos en las tradiciones católicas. Además, señaló el presidente, hoy los seguidores de Cristo llevan cruces de ceniza en sus frentes, un recordatorio sagrado de nuestra mortalidad y nuestra necesidad permanente de la infinita misericordia y el amor redentor de Cristo. Pero estos lo dicen de nombre, al polvo eres y al polvo volverás, porque estos creen que cuando una persona se muere se va al cielo, al infierno o al purgatorio, y que no se queda en el polvo hasta la venida de Cristo y resurrección. ¿Verdad? Cómo niegan ellos mismos la doctrina. Bueno, hermanos, esto es realmente, vale la pena comentarlo, ¿no? El hecho de que se haya celebrado una misa católica en la Casa Blanca, en una Eucaristía, ahora en ocasión del miércoles de ceniza. Por primera vez en la historia sucede esto. Dice el comentador, dice, la creciente influencia del catolicismo romano en Estados Unidos es evidente en los recientes cambios políticos y culturales que favorecen la doctrina y las tradiciones católicas. Ya Estados Unidos es un país católico. Si es protestante, es falso protestante. Por ejemplo, se celebró una misa católica romana en el predio de la Casa Blanca justo al lado de la oficina oval. Este acontecimiento sin precedentes simboliza la profundización de la conexión entre la Iglesia y el Estado. Claro, ahí está unida la Iglesia con el Estado, la imagen de la bestia formada, lo que indica un movimiento hacia una mayor influencia religiosa en los asuntos gubernamentales. Refleja cómo los principios católicos están siendo adoptados en los niveles más altos del poder en consonancia con la tendencia más amplia de unidad religiosa y ecumenismo. Es una demostración grande, esta, evidente, de cómo los jesuitas, con su Eucaristía católica, se han apoderado de la Casa Blanca en Estados Unidos. A medida que las políticas y las decisiones de los líderes reflejan cada vez más las enseñanzas católicas, se hace evidente que la nación se encamina hacia un momento de profunda transformación, hablando como dragón ya. Para quienes ven la historia a través de la lente de la profecía, esta fusión de la Iglesia y el Estado es una señal significativa de que la crisis final predicha en las Escrituras se está acercando mientras el mundo se prepara para la prueba definitiva entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres. Estamos en este tiempo. Aquí mencionamos, hermanos, al respecto del proyecto 2025, escrito por destacadas figuras católicas y evangélicas. Allí hay escritores adventistas como Ben Carson, el capítulo 15 está escrito por él, del proyecto 2025. Sirve como hoja de ruta estratégica para los nacionalistas cristianos que buscan reestructurar el gobierno de los Estados Unidos en función de criterios religiosos, hacer del país, hacer de Estados Unidos una nación cristiana con leyes católicas, ¿sí? Históricamente, todos los movimientos que unen a la Iglesia y el Estado conducen en última instancia a Roma, ya que el Vaticano ha sido durante mucho tiempo la autoridad central en la fusión del poder político con la influencia religiosa. A medida que Estados Unidos avanza hacia este modelo, las advertencias de la historia se hacen más fuertes, advirtiendo que tal unión conduce inevitablemente a la tiranía y a la persecución. Leo del comentario bíblico en palabras de la profeta, dice, la mezcla de la burocracia eclesiástica y la burocracia del Estado está representada por el hierro y el barro en Daniel 2.
Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta concesión a la iglesia del poder del Estado traerá resultados malos. Los hombres casi han sobrepasado el punto de la tolerancia de Dios. Han invertido su fuerza en la política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a quienes han invalidado su ley y su mala obra se volverá contra ellos mismos. Hermanos, recordamos, hermanos, todos aquellos que se han unido al papado, adventistas que se han unido al papado, no se deben olvidar. La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. La Santa Inquisición le llaman. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas de siempre? A las andadas siempre que se le presentase la oportunidad. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Hermanos, el romanismo como sistema, el sistema católico, el sistema papal, no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Siempre ha sido el mismo, anticristo. No está en armonía con Cristo, ni antes ni ahora. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos y no se unirían al papado, ¿verdad? No irían al Vaticano a llevarle medallita de oro al Papa, a los adventistas. No se reunirían en ecumenismo ni invitarían al representante del Vaticano a los congresos de la Asociación General. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder. Mientras se prepara, hermanos, miren esto, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. Esto, escrito hace más de 130 años. El catolicismo ahora se ha apoderado del gobierno de los Estados Unidos, hermanos. Aquí está el enlace de la Agencia Católica de Noticias para poder confirmar esto que sucedió de una manera histórica en la Casa Blanca, ¿verdad? Por eso decimos con toda seguridad, hermanos, que los jesuitas se han apoderado del gobierno de los Estados Unidos para hacer que todos guarden el domingo. Este es el objetivo, hermanos, y lo estamos presentando, ¿cierto? Quiero traerles, hermanos, una evidencia. Este es el vicepresidente de Estados Unidos, de nombre J.D. Vance, en un discurso que tuvo ahora en el desayuno en Estados Unidos, desayuno de oración. En sus palabras, reconoció al representante de Satanás en la tierra, al Papa Francisco, lo reconoció como el Santo Padre, el verdadero pastor y la verdadera autoridad de la Iglesia. Y dijo que él y su familia todos los días oran por él, por el Papa, desde que supieron que estaba enfermo. Por eso los jesuitas, hermanos, se han apoderado del gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente y de su vicepresidente. Este es el mismo J.D. Vance, el vicepresidente, hermanos, que dio muestra de su fe católica, de su lealtad al Papa, de su voto de obediencia al Papa, ahora en marzo 6, cuando recibió el vicepresidente la ceniza de la Cuaresma católica. Ahí vemos, hermanos, al cura católico colocándole la ceniza en la frente al vicepresidente de Estados Unidos.
dando de esta manera testimonio que es un católico obediente y leal a la doctrina católica, como el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Noten lo que dice, hermanos. Bueno, voy a leer esta parte y luego una de las principales doctrinas del romanismo, del sistema papal, enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo. Por eso este señor, ¿sí? Este señor reconoció al Papa en estos días, ahora el 6 de marzo, como la verdadera autoridad de la Iglesia. Y la sierva del Señor dice que el romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Esto está escrito, hermanos, en el capítulo 3 del conflicto de los siglos. Una era de tinieblas espirituales se llama el capítulo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene el Papa aún por medio de la Iglesia de Roma. La sostiene Satanás, ¿no? Aún por medio de la Iglesia de Roma, a través del Papa. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Aquí le vemos rindiendo homenaje a este vicepresidente de Estados Unidos, como le ha rendido homenaje el presidente y los presidentes de la ONU. Pero los que temen y reverencian a Dios resisten esta pretensión, que es un desafío al cielo, como resistió Cristo a las instituciones del astuto enemigo, cuando le dijo, Lucas 4:8, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras y solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Allá en el apéndice donde nos enviaba acá, hermanos, de los títulos, decía, véase el apéndice, allí en el apéndice de la página 659, está en las notas generales de la página 39, los títulos que se le han dado al Papa, ¿verdad? Señor Dios el Papa, ¿cierto? Vicario en la tierra no de un mero hombre, sino del mismo Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro Señor Dios el Papa, a eso se le ha dado. Bueno, entonces este señor, el vicepresidente, ahora en ese desayuno de oración, oró por el Papa. Allí están al fondo las llaves del Vaticano, ¿sí? Y entonces dijo, desde que me enteré de la enfermedad del Papa Francisco, digo una oración por el Santo Padre, ¿sí? Eh, y dice el Papa, y creo que el Papa es fundamentalmente una persona que se preocupa por el rebaño de cristianos, o sea, lo reconoció como el pastor, el verdadero pastor, y es un hombre que se preocupa por la dirección espiritual de la fe, ¿no? Digo esto porque todos los días mis hijos y yo hemos dicho una oración por el Santo Padre, dice él, y oramos por su salud y oramos por su consuelo mientras lidia con esa enfermedad. Bueno, hermanos, esto es un acontecimiento histórico, ¿no? Donde el vicepresidente públicamente da testimonio que lo reconoce al Papa como el Santo Padre, el verdadero pastor, la verdadera autoridad de la iglesia, que está orando por él todos los días con su familia. Y recuerden que estos son los gobernantes de Estados Unidos, ¿cierto? Son los gobernantes de Estados Unidos. Inclusive, hermanos, estos gobernantes ya sabían desde el año 2021 que ahora en el 2024 iban a gobernar. Independientemente quién gobierne, hermanos, los jesuitas están al control de Estados Unidos en el gobierno. Por eso
ya en mayo del 2021, en una entrevista, en una alocución que este señor, el vicepresidente de Estados Unidos, se dirigió y dijo, creo que debemos ser realmente despiadados cuando se trata del ejercicio del poder, ¿sí? Seremos despiadados y ahora están gobernando de una manera despiadada. Lo mismo dijo Stephen Wolf del nacionalismo cristiano. Aquí el señor que está con el vestido azul oscuro es Stephen Wolf del gabinete de Estados Unidos. Si no podemos hacer cumplir el descanso y la adoración dominical por razones religiosas, lo haremos cumplir por propósitos seculares, pero lo vamos a hacer cumplir el descanso y la adoración dominical. Hermanos, vamos terminando diciendo, las advertencias están escritas en este libro. Hay una compilación de algunas citas, ¿sí? Por ejemplo, aquí de Joyas de los Testimonios, del tomo 3, del tomo 2 y tomo 3, dice, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo domingo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Hermanos, esto no va a ser solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo tomará parte, dice. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, los Estados Unidos, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios. La exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del drama. Hermanos míos, se está ya desarrollando el último acto del drama. Esto se acaba, hermanos. El tiempo de gracia se cierra. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará a través de las plagas para los que han recibido la marca de la bestia. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. El mensaje de Electos tomo 3. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En estos poderes corruptos se encuentra la denominación corporativa adventista del séptimo día. Es un poder corrupto porque apostató de su lealtad a la ley de Jehová y a la verdadera doctrina del adventismo del séptimo día. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Como fieles atalayas deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hoy estamos alzando la voz y advirtiéndole a los católicos, a los falsos protestantes, a los adventistas del séptimo día, como fieles atalayas que somos, ¿sí? Vemos venir el peligro y por eso damos la advertencia para que estas personas no prosigan en ese camino del error, ¿sí? Siendo fieles a las denominaciones, a los pastores jesuitas, ¿sí? Pues los jesuitas se han apoderado del gobierno en Estados Unidos para hacer que todos guarden el domingo. Mis amados hermanos, dejamos nuestro contacto para que quienes deseen escribirnos y hacernos saber sus testimonios. Hay muchas personas nobles y fieles a Dios que ya no están yendo a sus templos adventistas en apostasía, a entenebrecer su mente, a confundirse,
a dañarse el espíritu al escuchar y ver tanta apostasía babilónica en las escuelas sabáticas, en las sociedades de jóvenes, en los dramas, con estos payasos, pastores miserables que enseñan doctrinas de demonios, que se burlan de la profeta, que ya no usan los libros del espíritu de profecía, sino que usan los escritos de los jesuitas. Hermanos, estaremos presentando en nuestro próximo tema, sí, abarcando un paso más de lo que hoy venimos estudiando, ¿cierto? Por estos días, el representante de Satanás, el Papa Francisco, ha enfermado grave. Algunos dicen que ya ha muerto, inclusive que han ensayado el funeral en la Guardia Suiza y hay evidencias de eso. No sabemos, hermanos, realmente lo que haya pasado, lo que esté pasando, pero no importa quién se siente en el trono de la bestia, la ley dominical se va a cumplir porque eso es lo que está escrito en la palabra profética más segura. Estaremos estudiando este tema y estaremos revisando otras situaciones que nos dicen a nosotros, hermanos, el tiempo de crisis que estamos viviendo, ¿sí? Estaremos revisando también este tema, hermanos. El Opus Dei, el ejército del Vaticano, detrás del proyecto 2025 para imponer el descanso dominical obligatorio en Estados Unidos. Sí, el Opus Dei es el que está gobernando detrás del presidente y vicepresidente. Vamos a ver también, hermanos, cómo Roma ya tomó el poder entre protestantes, ortodoxos y en el mundo entero. Roma ha recuperado su poder, no solamente en Estados Unidos, en América, sino también entre ortodoxos, protestantes y también en el mundo entero, hermanos. Veremos también una parte de este tema donde el jubileo 2025 y el proyecto 2025 son las agendas conjuntas que el papado y los protestantes apóstatas están trayendo para favorecer el domingo. Y también presentaremos esta noticia que nos confirma, hermanos, el avance de la ley dominical. Legisladores aprueban proyecto de ley en el estado de Utah que ordenaría tiempo libre los domingos para descansar y adorar. Esto es una evidencia clara de la ley dominical de estado en Estados Unidos. Y estaremos presentando evidencias de todos los estados que ya han aceptado, hermanos, este tipo de leyes y de todos los estados donde se está imponiendo por la fuerza la oración, los 10 mandamientos católicos en las escuelas y colegios. Esperamos que nuestros hermanos puedan seguir, hermanos, puedan seguir de cerca estos estudios, porque definitivamente, hermanos, eh, estamos convencidos que el poder que obligará a adorar a la bestia ya está aquí obrando, hermanos. ¿Sí? Los jesuitas han recuperado su poder, ¿sí? Han recuperado su poder en Estados Unidos, se han apoderado, hermanos, del gobierno de los Estados Unidos para hacer que todos guarden el domingo. Mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido estudiar este tema, alzar la voz y advertirle al mundo entero, hermanos, de que estamos ya viviendo en el último acto del drama. Vamos a orar para la gloria y honra de Dios. Estaremos dejando nuestro contacto para que nuestros hermanos que deseen escribirnos, por favor, nos hagan saber sus testimonios, sus necesidades. Si hay que compartirles el PDF de estos temas o los libros, con mucho gusto lo vamos a hacer. Oremos, hermanos. Vamos de rodillas, por favor, porque esa es la manera como nos debemos dirigir al Creador soberano. Bendito Padre Celestial, damos gratitud y alabanza en esta noche por su palabra, por las evidencias, por las advertencias,
Gracias, Padre mío, porque usted nos ha hecho conocer el tiempo profético en el que estamos viviendo. Gracias por las advertencias tan solemnes, Señor, para no adorar a la bestia ni a su imagen. Gracias, Señor, porque usted saca a la luz todas estas cosas para que nosotros seamos advertidos. Gracias, Señor, por la amonestación que nos hace de no seguir los caminos equivocados del romanismo, de apartarnos de los sistemas en apostasía. Hay muchos hermanos, muchas personas honestas que están engañadas en las diferentes denominaciones y en la denominación adventista también, que está unida a Roma, que está adorando a la bestia y ayudando a preparar a la gente para que reciba la marca de la bestia. Padre mío, oramos por estas personas que usted conoce, que sabe que están engañadas. Le pido que las convenza, Señor, de la verdad, que les haga ver el error, que les dé valor para salir de esa apostasía, de esa Babilonia, y unirse con el remanente fiel en toda nación, todas las almas fieles que le aman y le obedecen en cualquier lugar de este mundo formamos parte de su iglesia y humildemente, Señor, reclamamos la promesa en la justicia de Cristo, que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está usted en medio de nosotros. Le pido una bendición para todos sus hijos fieles, los hermanos fieles que perseveran, los que oran por nosotros, los que nos apoyan. Gracias porque quizás ahora muchos hermanos que han escuchado este tema nos van a escribir, nos van a saber que existen, que ahora son libres en Cristo, en la verdad. Gracias porque hace muchos meses y años atrás ellos han seguido este mensaje, han abrazado esta verdad y están con nosotros. Padre mío, bendícelos donde quiera que estén y permite que estemos en contacto para poderlos ayudar, orientar, enviarles los materiales para que los estudien, los prediquen en sus lugares, los reproduzcan de tal manera que estas evidencias puedan ser conocidas por muchos que han estado ciegos ante una realidad. Bendíceles grandemente, Señor, y muchas gracias por permitirnos en esta noche espaciarnos en estas verdades maravillosas. Y damos gloria y alabanza a ti, Señor, y pedimos humildemente su divina dirección, su divina bendición, y esperamos, Señor, que usted nos ayude para seguir en este proceso y poder, con la ayuda de Dios, eh, seguir alertando a los hermanos fieles de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendígales donde quiera que estén, a los hermanos en todas partes del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.